Bienvenidos a este curso de introducción o seminario de investigación. La idea es que podamos trabajar o podamos tener todos unas ideas importantes para poder desarrollar un proyecto de investigación, ¿sí? Un proyecto de investigación, pues, pueden hacer a partir de nuestras experiencias, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado a nivel personal, a nivel, nivel laboral, nivel, pues, bueno, algunos desde sus diferentes quehaceres y pues se motivan a desarrollar alguna temática particular o pues a la luz de la cotidianidad, a la luz de las conversaciones, eh, a la luz de lo que charlamos con un compañero, con un grupo de trabajo, etc. Y pues algo nos instiga o nos motiva para investigar. También otros desde una corriente más académica, podríamos hablar de que hay muchas teorías ya muy fundamentadas, con unas bases muy importantes, en las cuales nosotros quisiéramos eh, ahondar un poco o detallar un poco. Y pues también los que leen, los que ven películas, los que se apasionan por alguna temática en particular, pues podrían hacer una necesidad de generar un proyecto de investigación. Todo parte de las ideas realmente empiezan desde su nacimiento, son un poco vagas, pero se van acotando a medida que se va pensando iterativamente, una vez que pensamos en ellas para poder detallarlas. ¿Y qué buscan esas ideas? Pues resolver ciertos problemas o vacíos en los conocimientos que a su vez pudiesen aportar conocimientos en ese gran agujero negro que es el aprendizaje. Pues el aprendizaje, le digo yo que es el agujero negro porque nunca se va, nunca se iría a saciar, ¿cierto? Cada vez cuando encontramos la solución a un tema, a un problema, pues van a surgir más problemas, van a surgir temas negros en los cuales el investigador se aventura a investigar. Por ello, pues todo este proceso, como pueden observar en el slide o en la diapositiva, este proceso del proyecto de investigación, de alguna forma, quienes tienen la vocación para investigar, para consultar, para saber, para nutrir, para complementar o para saciar alguna necesidad particular, se convierte en un tema alentador, además de emocionante, inspirador y, por último, pues, eh, aplicará una novedad. Una novedad porque es algo que generalmente no se conocía. Cuando usted investiga y cuando usted logra saber algo que nadie sabía, entonces empezamos a ver de que lo que usted encontró es novedoso. Y cuando es novedoso, pues seguirán unos procesos y demás para posteriormente generar una teoría a partir de la novedad que usted ha logrado investigar. Pero mi objeto es que luego de un proceso juicioso de investigación, después de un desarrollo de investigación, usted puede encontrar ideas inspiradoras, emocionantes, alentadoras y que finalmente sean novedosas, que posteriormente puedan ser trabajadas para poder entonces desarrollar teorías o conceptos que mucha falta le hacen al mundo de hoy, ¿sí? Al mundo de hoy le hace falta conocimiento, al mundo de hoy cada vez necesita investigadores profundos,
como ustedes, personas que se inmuten por desarrollar alguna necesidad, quieran solucionar algunas necesidades, no necesariamente las tengan que solucionar al 100%, pero el solo hecho de empezar a desarrollar algo que les atrae, que pueda ser importante para este devenir y para la cotidianidad, pues de alguna forma es loable investigar. En principio por su vocación, como algunos tendrán de investigadores, y posteriormente pues para la sociedad. Muy bien, con esta breve preludio quiero empezar a hablar sobre lo que es el proceso de investigación. La investigación pues tiene muchas acepciones, muchas declaraciones y pues por definición podríamos decir que la investigación es un proceso sistemático y metódico para adquirir conocimientos nuevos y resolver problemas. Esto es muy importante, ¿cierto? Hablamos de que la investigación se basa en la generación de conocimientos. Es un proceso que tiene métodos. Cuando hablamos de métodos, hablamos de diferentes etapas para poder lograr llegar a un fin, como un sistema, en el cual pues en un sistema las diferentes etapas tienen una que ver con otra y tienen un fin particular. Y nuestro fin particular desde la investigación es adquirir conocimientos que son novedosos, como habíamos hablado o planteado en esta parte izquierda de la diapositiva que ustedes ven. Conocimientos novedosos y resolver problemas. Cuando hablamos de resolver problemas, hablamos de soluciones. Entonces, muy importante, ya sabemos por qué nos podríamos motivar a investigar y también pues queremos seguir todo lo que viene a partir de esta muy importante definición de lo que es el proceso de investigación, como lo es un proceso sistemático, metódico, para adquirir conocimientos nuevos y resolver problemas. Yo haría hincapié en este tema de adquirir un tema más, más profundo, si podemos hablar, ¿cierto? Generar, crear conocimientos, ¿sí? El investigador tiene la misión de generar, de crear conocimientos a partir de ciertas situaciones que se han desarrollado. ¿Listo? Me voy a basar, o nos vamos a basar, en algunos libros, algunos documentos, algunos artículos, pero en principio pues me voy a basar en las memorias de un investigador que ha pues documentado y ha trabajado diferentes libros basados en la metodología de la investigación. Entonces pues nos basamos en el libro Metodología de la Investigación del autor Roberto Hernández Sampieri. Y pues los diferentes capítulos que paso a paso nos van a dar el método. Y con sus coautores, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Vamos a trabajar este libro, sexta edición, y ese libro pues me parece muy importante, me parece bastante metódico y pues a lo largo del curso vamos a seguir esa metodología para que lo tengamos en cuenta. De hecho, hay muy buena literatura en internet, videos y demás, web,
que les iré compartiendo a medida de que vamos avanzando en el curso para pues trabajar a la luz de esos conceptos y esas definiciones de un muy buen texto académico y que promueve la investigación, como lo es de los autores anteriormente citados. Muy bien, yo acostumbro a hacer una exploración entre mis diferentes estudiantes y asesorados sobre qué los motiva a investigar y pues a partir de ello pues hacemos el desarrollo de toda esta cátedra inicial de lo que es metodología y seminario de investigación. Por ello hago esta pregunta hacia usted, amigo pues investigador o que se quiere formar en investigación y que está al frente de esta cátedra virtual o al frente de este temario virtual. Dese un minuto, máximo minuto y medio, para ver a usted, o le hago la pregunta a usted, ¿qué lo motiva a investigar? Uno, ¿qué lo motiva a investigar? Todo este tema de investigación o solo con ver la palabra investigar o investigación. Hágase esa pregunta, hágase esa introspección a manera personal y también a manera laboral. ¿Qué lo motivó a investigar algún tema en su vida cotidiana? ¿Cierto? Puede ser un tema muy básico, puede ser un tema muy profundo de su vida o de alguna temática que usted quiera. Entonces, pues el solo hecho de nombrar la palabra de investigar o de investigación, entonces hágase la pregunta, ¿qué me gustaría investigar? ¿Y por qué sería importante dedicar mi tiempo? Porque el proceso de investigación devenga mucho tiempo y devenga pues muchas etapas en las cuales un proceso serio y riguroso de investigación pues nos va a devengar tiempo y el tiempo pues generalmente es algo que nosotros invertimos en la medida de lo posible y en la medida de las prioridades. Por eso queremos saciar alguna necesidad cuando preguntamos, queremos respuesta y por eso pues inicialmente queremos investigar. Entonces, hagámonos esa pregunta. ¿Qué quiero investigar y por qué sería importante investigar? ¿Qué me inmuta a investigar algún tema o alguna particularidad? Para que a partir de ahí empecemos a hablar. Ya hablamos de una primera definición y pues vamos a ir a cuestionar algunos enfoques. Entonces, démonos un minuto para saber qué me gustaría investigar, qué me motivó y por qué. Muy bien. Luego de esta breve reflexión, entonces, pues
ya tenemos alguna idea vaga para algunos, para otros intermedia y para otros muy detallada, sobre qué queremos saber o qué queremos conocer. El objetivo de este curso es que desarrollemos una propuesta o un proyecto de investigación en función de alguna necesidad que lo ha motivado a solucionar algún problema o alguna necesidad particular en ese vacío del conocimiento del universo, si lo podemos llamar así, ¿cierto? Espero que sea el universo, porque espero que de aquí salgan grandes investigadores, eh, grandes personas ante todo, ¿cierto? Pero que siempre estén buscando hacer un mundo mejor, si lo podemos decir así, o solucionar ciertos vacíos en el conocimiento, que hoy en día la sociedad pues adolece. Por eso, muy importante pues que tengamos esa motivación y que finalmente de aquí salgan grandes investigadores y que podamos desarrollar una buena propuesta de investigación, que finalmente pues desencadenará en un muy proyecto de investigación que podría ser financiado por entidades de investigación gubernamentales o privadas que crean pues en la necesidad de desarrollarlo y bueno pues poder solucionar algunas necesidades inherentes pues al ser humano o a la sociedad que deban ser trabajadas. Vamos a hablar de que pues ya les había dicho que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos. Miren que hablamos de que esto también es empírico, esto podría nacer de la razón, de la percepción, de muchas posturas, a partir de las cuales vamos a seguir desarrollando. O críticos cuando se tienen argumentos específicos para poder entonces desarrollar algunas ideas o algunas necesidades que se quieran trabajar. Y son sistemáticas. Cuando hablamos de sistemáticas, entonces hablamos de varios elementos que se unen entre sí para tener un fin en común. Vamos a ver las diferentes etapas de lo que es el proceso de investigación al estudio de un fenómeno o un problema. Muy importante, ¿cierto? Conceptualícense de que esta definición es muy importante. La investigación en sí mismo es un sistema y ese sistema pues tiene un fin, solucionar, estudiar un fenómeno o problema o buscar pues algunas causas que nos permitan definir ciertas teorías que finalmente pues darán luz a una necesidad y la solución de esas necesidades particulares. Lo primero que vamos a ver es varios pasos, varias etapas y vamos a ver la metodología de la investigación. En primer lugar, pues el paso 1, vamos a ver los diferentes enfoques cuantitativo, cualitativo y mixtos. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el enfoque de nuestra investigación. Si nuestra investigación se va a basar en datos, en hechos, en cuantificar, en temas numéricos, tenemos buena información, vamos a ver que hay por allá una noción de un enfoque cuantitativo. O bien, también podríamos estar analizando a partir de hechos particulares, analizando, tomando nuestras propias ideas, nuestros conceptos, nuestras razones, y entonces empezaríamos a argumentar de que nos vamos a enfocar en un enfoque cualitativo. O también, pues, nuestra investigación, nuestro proceso de investigación pueda tener un tinte de ambos enfoques. Por eso hablamos de, o se hablaría de un enfoque mixto. ¿Sí? Tanto los enfoques cuantitativos y cualitativos
y también el mixto, porque este tiene del uno y del otro, un porcentaje del uno y del otro, constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan muy valiosos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Hasta ahora, hasta lo que se ha probado, lo que se ha trabajado, pues son hasta ahora las mejores formas diseñadas para la humanidad o por la humanidad para investigar y generar conocimiento. ¿Sí? Tengan muy en cuenta, ¿cierto? Estos enfoques son el primer paso para que ustedes puedan, lo que les hablé anteriormente, que es generar, crear conocimiento. Cuando usted crea, cuando usted parte de la concepción de ese tema tan hermoso que es concebir, que es crear a partir de lo que no había nada, ese es un evento fundamental, ¿cierto? Entonces, desde los diseños que se han hecho, desde la humanidad, pues hablamos que estos son los enfoques más importantes a tener en cuenta para nosotros generar los vacíos en el conocimiento, ¿sí? Muy importante que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué es eso de cuantitativo? ¿Qué es eso de cualitativo? ¿O qué es eso de mixto? Es muy importante pues que tengamos en cuenta algunos objetivos del aprendizaje. Entonces, pues vamos a analizar cuáles son esos objetivos. Primero, vamos a definir los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Segundo, queremos reconocer las características de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa de la investigación. También, como tercer lugar, queremos identificar los procesos cuantitativos y cualitativos de la investigación y pues también poder determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. En síntesis, queremos definir estos enfoques en este capítulo, en esta presentación inicial de la investigación. Queremos identificar características esenciales de cada enfoque y pues queremos destacar que ambos han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias y de la investigación. Además, pues términos generales que se utilizan en el proceso investigativo, en el proceso cuantitativo y cualitativo. Entonces, dentro del cuantitativo, pues vamos a ver que sus características más importantes es pues plantear necesidades muy acotadas, vamos a hablar de problemas que están muy particularizados, queremos medir ciertos fenómenos y es importante, esto es supremamente diferenciable frente al enfoque deductivo que el inductivo. Cuando hablamos de deducciones, pues nos basamos a partir de fenómenos y datos. Y si hablamos de datos, pues, ¿cómo no hablar de la estadística? ¿Sí? La estadística que es una ciencia en la cual nosotros nos basamos a partir de información, datos, hechos históricos para poder reducir la incertidumbre frente a alguna temática particular y posteriormente generar mejores decisiones. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta, chicos y chicas, que estas 4 características son fundamentales para el tema cuantitativo. ¿Sí? Vamos a tener planteamientos acotados,
Vamos a medir ciertos fenómenos, vamos a utilizar datos, vamos a utilizar la estadística y vamos a generar pruebas de hipótesis y teorías. El proceso, como les dije, es deductivo, es secuencial porque es bajo etapas, es probatorio para poder analizar si algo tendría necesidad o algo sería procedente o no. Y finalmente, pues analizaremos realidades objetivas frente a ello. Frente a las bondades, pues vamos a generalizar ciertos resultados a partir de los detalles, vamos a tener mayor control sobre los fenómenos, mayor precisión y pues hay que hacer réplicas para poder probar todas esas hipótesis o todos esos planteamientos que nos hemos hecho para poder predecir o simular comportamientos en el futuro con base a los comportamientos históricos que se han dado. Entonces, pues allí empezamos a hablar de lo que es el proceso o el enfoque de la investigación cuantitativo, ¿sí? Vamos a hablar ahora en función, pues, siempre, pues, hágase la pregunta, pues, de cómo va a ser mi investigación, ¿sí? A medida de que yo voy ahondando un poco más en conceptos importantes del curso, ¿sí? Ahora vamos a hablar del proceso cualitativo para posteriormente hablar del proceso mixto. Vamos a hablar de las características del proceso cualitativo. A partir del proceso cualitativo, pues tenemos unos planteamientos abiertos que se irán enfocando. Se conduce básicamente en ambientes naturales, usted estuvo hablando con un grupo, de pronto le surgió una necesidad o quiso investigar en algo y pues a partir de allí pues tuvo una motivación. Los significados se extraen de los datos y no se fundamentan en estadística. Esto es algo fundamental, ¿cierto? Que el cuantitativo versus cualitativo, y voy a hacer acá un paralelo entre el uno y el otro, la gran diferencia es los datos estadísticos, ¿sí? Ya como hablé un poco de el enfoque cuantitativo, pues me voy a permitir rayar sobre lo que ya conversamos, ¿cierto? Y a partir de allí, entonces, es muy importante de que cuando investigamos, cuando hablamos de un enfoque deductivo versus inductivo, la diferencia más importante es que nos vamos a basar en datos estadísticos, datos fácticos que le irán a dar muy buena información a quien investiga para poder desarrollar sus teorías, ¿sí? Por eso hablamos de un método deductivo. Deducimos a partir de los datos, deducimos a partir de la información, ¿sí? Deducimos a partir de los hechos, pero esos hechos tienen que ser replicados y trabajados. En cambio, en el enfoque cualitativo, pues vemos que no hay fundamentos en el tema estadístico, ¿sí? Por eso, entonces, el proceso va a ser inductivo, vamos a inducirnos a partir de un hecho, puede ser recurrente, podemos tomar nuestras acepciones y nuestras conversaciones a partir de algo que sucedió, vamos a analizar múltiples realidades subjetivas. Cuando hablamos de la subjetividad, hablamos de diferentes puntos de vista. Si quiere, pues consúltelo con su compañero, con su amigo, con su familiar, con algún ente personal y pregunte, hola, ¿qué diferencia hay entre algo objetivo y entre algo subjetivo?
¿sí? Y me contará o finalmente llegará a la conclusión de que algo objetivo es algo que está basado en pruebas, datos, hechos fácticos y algo subjetivo pues podría estar basado en la razón de cada quien, ¿sí? De forma errónea o no errónea o de forma de la percepción, hablamos de que hay unas realidades subjetivas. Entonces, eh, para la siguiente sesión, pues quisiera que usted se eh, haga la pregunta, pues eh, yo quiero investigar algo objetivo o algo subjetivo. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, lo charlaríamos, lo conversaríamos en nuestra siguiente sesión. No hay una secuencia lineal y como bondades, pues vamos a integrar de que hay una profundidad de significados, ¿cierto? Hay profundidad porque hay cosas muy profundas, son muy amplias, hay muchas informaciones, hay muchas acepciones, habrá muchas teorías también, habrá muchas experiencias, habrá mucha riqueza interpretativa que de alguna forma nos va a llegar a contextualizar el conocimiento o el fenómeno. Entonces, pues empezamos a ver que hay dos enfoques cuando vamos a investigar permitidos para poder diseñar un buen problema de investigación. Ahora bien, habiendo desarrollado el enfoque cualitativo y cuantitativo, entonces, pues vamos a hablar del enfoque mixto. El enfoque mixto, pues, es una solución compromiso entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, ¿cierto? Es una combinación entre ambos, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje tiene del uno o del otro? Pues habrá que mirar, ¿cierto? Lo importante es que ambos enfoques tengan un porcentaje considerable para poder definir de que nosotros vamos a analizar o vamos a trabajar un proyecto mixto. ¿Sí? Muy bien. En el enfoque cuantitativo, pues vamos a hablar de definiciones un poco. En el enfoque cuantitativo es importante hablar de procesos. Cuando hablamos de procesos hablamos de etapas, hablamos de tareas. Entonces vamos a identificar de qué es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar ni eludir pasos, ¿cierto? Entonces es importante que el tema sea un poco secuencial y detallado. El orden es riguroso. Quienes son ingenieros, quienes están estudiando ingeniería, pues se van a dar cuenta de que la rigurosidad es sinónimo de la ingeniería, porque la ingeniería se fundamenta en muchas bases que son sólidas y rigurosas. Pregúntense ustedes si haber hecho un cálculo o haber hecho unas ecuaciones diferenciales o haber hecho varias físicas no les ha sido riguroso, ¿sí? Háganse esa pregunta, ¿qué tan riguroso ha sido su proceso para llegar a donde están en este momento? Y si llegaron bien, lo celebro, me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque pues tienen en sus bases un tema de solidez y rigurosidad y de las pruebas prácticas que hoy en día pues nos rigen, desde la física, la matemática, etc. Entonces pues vamos a seguir trabajando en alguna necesidad que queramos. Es riguroso y el estar aquí para ustedes ha sido riguroso y tiene muy bases y fundamentos para poder seguir investigando o trabajar a partir de esa rigurosidad de lo que han obtenido a lo largo de sus diferentes asignaturas que han permitido de que ustedes estén aquí con el pasaporte para poder investigar. Muy importante. Es muy riguroso y la exigencia es la base del éxito.
el esfuerzo es la base del éxito. Por eso los motivo a que el proceso es riguroso, pero también pues nos dará mayores probabilidades de éxito y beneficio frente a las necesidades que queramos. Partimos de una idea que se va acotando, vamos acotando, nosotros tenemos unas teorías, unos conceptos, una vez delimitadas se van, derivan objetivos, entonces vamos a ver de que tenemos unas teorías, unas necesidades, unas particularidades que se van a ir delimitando en este sentido, ¿cierto? Se derivan objetivos, preguntas de investigación, revisamos la literatura, vemos temas, vemos conceptos, vemos libros, vemos textos académicos, ¿cierto? Cuando hablamos de literatura, entonces vamos a hablar de teorías. Construimos un marco en una perspectiva teórica. De las preguntas vamos a establecer unas hipótesis. Este capítulo de hipótesis me parece muy hermoso, hermoso porque pues hablamos de hipótesis y usted podría ir a buscar al diccionario de la Real Academia, que la hipótesis es pues de pronto una razón frente a algo que ha sucedido, pero esa razón todavía no ha sido probada, no ha sido probada. ¿Puede ser probada? No, pero ya lo veremos en su momento porque es importante. Y que también pues determinan ciertas variables, ciertos métodos que vamos a estudiar. Por eso vamos a trazar un plan para probarlas, vamos a diseñar, vamos a medir las variables, analizar mediciones obtenidas frente a métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto a esa hipótesis que hemos planteado. Ya iremos a detallar todo lo que se ha presentado anteriormente, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí lo que ya he pues, escrito para que podamos hablar de ese proceso sistemático, secuencial, de lo que es el proceso cuantitativo, ¿sí? Como podemos ver en las diferentes fases que se muestran a continuación y estamos viendo, ¿sí? Muy importante. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos un enfoque puede ser cualitativo o cuantitativo, ese enfoque pues dio cuenta pues a partir de esa idea, nosotros tenemos ese enfoque y entonces en el enfoque cuantitativo tenemos esta secuencia. Planteamos un problema, planteamos una necesidad, planteamos una pregunta de investigación. Básicamente, pues el corazón del planteamiento del problema, si yo lo pongo aquí, es una pregunta de investigación. ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a solucionar? ¿Qué es lo que a mí no me deja dormir? ¿Qué es lo que yo quiero trabajar? ¿Qué es lo que yo quiero invertir gran tiempo de mi vida? Esa es la vocación de un investigador. Hay algo que yo necesito saber, hay algo que yo necesito conocer, hay algo que a mí me incita a gastar un tiempo que pudiese estar haciendo otra cosa, más sin embargo, algo me motiva a generar ese planteamiento, a generar esa pregunta de investigación que es el corazón del planteamiento del problema, que es la fase 2, que iremos ir abordando, ¿sí? Ahora bien, si yo sé que quiero trabajar o que me incitan, pues yo voy a revisar qué hay frente a ello. Toda esta parte, todo lo que es la fase 3, es como un estado del arte, ¿sí? El estado del arte de la investigación. ¿En qué tema estamos? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué se conoce? ¿Qué hay frente a lo que yo estoy investigando? Por eso es importante revisar los datos, los hechos, la literatura, el marco teórico frente a esas teorías, para poder saber de que lo que yo estoy investigando es algo nuevo, ¿sí? Porque si yo estoy investigando algo que he sabido, no estoy investigando. De pronto lo desconozco, muy bien, lo aprendí, pero
Pero si no existe, pues sí estoy investigando. Muy importante. Muy importante, chicos y chicas, que nos hagamos esta pregunta. ¿Será que lo que yo estoy investigando es algo sabido, es algo conocido? ¿Será lo que yo estoy investigando no es algo, pues realmente lo hemos buscado, lo he buscado por aquí, por allá, investigado, pero no tengo respuesta alguna y finalmente lo que yo encuentre va a ser novedoso? Vuelvo a dos slides acá. Novedosas, novedosas. Novedad, algo que nada se sabía, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Será novedoso. Voy a revisar las teorías, voy a revisar la literatura, voy a revisar pues todas esas temáticas que finalmente me permitirán pues definir de que de esto poco o nada se conoce. Y a partir de allí, entonces yo me hago una pregunta, listo, dado que no se conoce o dado que se conoce un poco, pues yo quiero saber hasta dónde voy a llegar. Con mis recursos, con mis medios, con lo que sé, con mi equipo de investigación o solo, como sea, yo quiero visualizar hasta dónde puedo llegar con el tiempo, muy importante, con el horizonte de tiempo, yo quiero llegar pues por lo menos a saber algo que no se sabía por muy mínimo que fuese, no se sabía y yo lo concluí. Piensen frente a su problema de investigación, algo que no se sabía y que pues espero que al final del curso usted me diga, ve, esto sería bueno investigar, sería consultar, sería muy importante saberlo, poco o mucho, y este es lo que yo me gustaría investigar. A partir de ahí, pues viene un tema de generar hipótesis frente a muchas preguntas que se van a hacer. Yo voy a generar respuestas. Habrá alguna muy cercana a lo que es la realidad o lo que queremos probar. A partir de ello, entonces, de esa hipótesis, se genera un diseño de investigación, un diseño serio, un diseño de experimentos, donde vamos a tener datos, vamos a tener experimentaciones para realizar, vamos a tener variables, y a partir de hacer esa réplica, esos experimentos, que no son nada pues, económicos, el tema de tiempos, costos y esfuerzo, entonces tenemos que tener consecuente pues, todo el tema del diseño de investigación, para seleccionar una muestra, porque no vamos a investigar toda la población, con un segmento de la población bien documentado, bien definido, pues podríamos extraer nuestras propias aseveraciones y percepciones frente a esa temática particular. Por eso estos temas me parecen fundamentales, porque son temas estadísticos, ¿sí? Recuerdan que habíamos hablado de que la base de esto o la gran diferencia es la estadística, como podemos ver acá, ¿cierto? La estadística es fundamental para el enfoque cuantitativo, ¿sí? Todo este tema es lo que hablamos de las etapas estadísticas y son fundamentales para poder probar algunas teorías o algunos conceptos que estamos desarrollando. Para posteriormente entonces generar unos resultados. Hombre, encontré esto de forma positiva, de forma negativa, definí mis objetivos, pero finalmente se cumplieron, no se cumplieron, pero todo basado en hechos, datos fácticos, datos numéricos y datos cuantitativos, ¿sí? Espero que haya quedado muy claro este enfoque cuantitativo porque pues es la base de nuestro curso desde lo que pretendemos realizar. Nos vamos a basar en datos. Pero seguiré hablando un poco del enfoque cualitativo, porque si tenemos tiempo al final pues, de todo el curso desarrollado de este seminario de introducción a la investigación, pues qué bueno pues tener en cuenta los enfoques cualitativos que se han estado desarrollando a lo largo del tiempo y han logrado proveer o probar ciertas teorías.
Sigo hablando del enfoque cuantitativo un poco, pues las investigaciones se basan en un tema objetivo, es diferente de nuestras creencias, lo que cada uno crea, y podría modificarse o adaptarse a tal realidad, y esa realidad no va a cambiar, siempre va a ser la misma, ¿cierto? El sol todos los días sale o no sale, ¿cierto? Pues la Tierra la que gira, y entonces, ¿quién se mueve, el sol o la Tierra? Hágase esa pregunta. ¿Quién está en constante movimiento? ¿El Sol o la Tierra? ¿Sí? Porque pues todos los días nosotros vamos a ver que el tiempo cambia, el tiempo eh, un día a otro y vemos que pasa del oscuro a lo claro, de la noche al día, algo se está moviendo. Entonces, hágase esa pregunta. Objetivamente, ¿quién se mueve, la Tierra o el Sol? ¿Sí? Y va a encontrar una respuesta concreta, objetiva y contundente. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a desarrollar razones objetivas, porque el uno o el otro se mueve o el otro está estático frente al otro, eh, qué pasa, cómo es el tema desde la astronomía, para saber, pues, desde el conocimiento científico, por qué lo uno y lo otro. ¿Sí? Hágase esas preguntas para que empecemos a tener un conocimiento crítico de este curso que es tan enriquecedor frente a lo que queremos desarrollar con nuestros problemas y motivaciones de investigación, basándonos en la objetividad. Entonces, el enfoque cuantitativo es objetivo, eh, se ajusta pues a la realidad no cambia, siempre es la misma, se ajusta al conjunto de creencias o hipótesis del investigador y en consecuencia pues la teoría. Entonces, usted podría hacerse la pregunta, listo, entonces ¿quién se mueve? ¿El sol o la tierra? ¿O la tierra se mueve o el sol se mueve? Entonces usted pregunta a mucha gente que puede conocer o no frente al tema y empieza a saber, listo, la tierra se mueve, por allá el sol se mueve, por allá la Tierra se mueve y así sucesivamente va a encontrar muchas respuestas. Vamos a ver que hay una subjetividad, hay unos temas internos, intrínsecos a la percepción del ser humano que usted le está consultando para poder darle una respuesta. Y entonces usted va a generar una hipótesis de acuerdo a su consulta, listo. Entonces, se mueve este o se mueve el otro, porque tal y tal cosa. O hay creencias, ¿sí? Entonces, listo, acepto creencias del investigador como válidas, y entonces pruebo la teoría, o se aceptan eh, las teorías o demás, si coinciden, ¿cierto? Miremos que hay un fenómeno. Vamos a ver que en el tema cuantitativo se va a generar un fenómeno. Entonces, listo. Finalmente yo pregunté a muchas personas, a muchos entes humanos para saber eh, qué era, si se movía el uno o el otro, ¿sí? Pero finalmente hay una realidad objetiva o externa. Entonces, hay teorías probadas que van a indicar que pues eh, la Tierra gira, hay pues un globo terráqueo y que hay un sistema solar y que entonces tenemos probado de que la Tierra, el planeta Tierra, dentro del sistema solar, dentro de los diferentes planetas, que son 12. Entonces, la Tierra gira y la Tierra demora un día en realidad en realizar pues 12 horas, perdón, 24 horas en dar una vuelta completa. Por eso encontramos de que el Sol está por acá, ¿sí? Y el mundo o la Tierra se mueve, voy a dibujar por acá. Entonces, tenemos el planeta Tierra y por aquí está América Latina, perdónenme, pero no soy el mejor eh, dibujando, pero entonces aquí tenemos América Latina y el Sol. Entonces, alumbra en un periodo de tiempo, ¿cierto? Eh, cuando la Tierra gira. Entonces, finalmente el Sol está estático y la Tierra gira
y por acá vamos a tener 12 horas. La Tierra se demora 24 horas en dar vueltas. Y acá tendrá otras 12 horas donde entraremos en oscuro. Y finalmente, quien es dinámico es la Tierra. Y es una prueba, pues yo no soy astrónomo, pero es lo que conocimos, y me disculparán quienes sepan de, más de estos temas, pero pues estoy seguro entonces que quien se mueve es la Tierra y también va girando alrededor del sistema solar y esto demora un año, ¿cierto? Entonces, un día, entonces el día está gobernado por el día y la noche, la oscuridad y el sol. Entonces vamos a ver que quien se está moviendo es la Tierra. Vamos a ver que entonces esto es un fenómeno ya conocido, ya creado, y es un fenómeno objetivo. Entonces, miren que son temas externos que pusimos a estudiar y demás, y efectivamente entonces vamos a ver que a partir de esa realidad o fenómeno entonces coincide lo que yo había dicho. Oh, sí, claro. Mi hipótesis era que la Tierra se movía alrededor del Sol. Por eso tenemos los días y los años y constituidos y demás, de los calendarios mayas, etc. Un montón de cosas. Pero coincide objetivamente frente al científico y probamos la teoría. ¿Sí? Ahora bien, tenemos este fenómeno también que no coincidía porque yo decía que el Sol era el que se movía, pues habría podido decir eso. Y habrá destruido mi teoría de que quien se movía era el Sol y no se mueve el Sol, quien se mueve la Tierra y se prueba una teoría. ¿Sí? Se prueba esa teoría. Entonces, para que vayamos haciendo pues la noción de lo que estamos queriendo pues gobernar. Enfoque cuantitativo. En este momento es cuando yo sigo impartiendo el curso y consultándole a mis estudiantes. Háganse esa pregunta, ¿cierto? Es claro para mí, surgen muchos ejemplos, qué ejemplos tengo frente a un fenómeno y demás. Entonces, esto enriquece el problema o la necesidad de este curso si estamos entendiendo frente a todo lo que acabamos de hablar del enfoque cuantitativo. Hágase esa pregunta. Es claro para mí para poder seguir adelante. ¿Sí? Al final, con los estudios cuantitativos pretendemos confirmar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Esto quiere decir que la meta principal es la formulación y demostración de las teorías. ¿Cuál era nuestra teoría? Es que la Tierra gira alrededor del Sol y alrededor de sí misma. Gran acepción. Ahora bien, vamos al enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo, entonces vamos a encontrar que hay algunas áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, pues, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda la recolección o análisis de los datos, no se basa en la estadística, como lo habíamos visto anteriormente, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes fases, pero que no son secuenciales. Una podrá ver con la otra o la otra con la una y podemos encontrar entonces las diferentes etapas, pero no en secuencialidad. ¿Sí? Utilizamos recolección de análisis de datos para poder afinar preguntas de investigación o revelar algunos interrogantes en el proceso de la interpretación. Por eso vamos a encontrar que entonces vamos a tener las diferentes etapas, las ideas, el planteamiento del problema,
pero esto es muy importante acá en la fase 3. Vamos al campo, vamos a investigar, vamos a consultar, pero en el tema donde se está produciendo la noticia, donde yo quiero investigar qué es lo que está sucediendo. Porque a partir de allí yo voy a tomar mis razones, voy a concebir y voy a diseñar mi estudio, ¿sí? Para poder definir cierta muestra, no estadística necesariamente, tomar unos datos, analizar, interpretar unos resultados y finalmente concluir. Pero, pues, esto generalmente desarrollará una literatura o un marco de referencia, pero no necesariamente me voy a basar en una gran cantidad de datos, experimentos y réplicas que me permitan probar la teoría que yo estoy solicitando, ¿sí? Con frecuencia, pues, las actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, las quiero perfeccionar y responder. Quiero indagar de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos de la interpretación y pues también ver que es un tema circular. ¿Sí? Vamos a ir acotando y pues simplemente hablamos de complejidad porque hablamos de varios detalles. Generalmente vamos de lo particular a lo general, ¿sí? A partir de un hecho o a partir de un dato, vamos a generar las teorías, ¿cierto? A partir de lo particular, vamos a lo general. Un hecho particular me va a poder permitir generalizar una idea a partir de todo el concepto que hemos hecho. Recordemos que en el anterior era de lo macro a lo micro. Vamos a ver si yo conservé de lo más, bueno, no lo tengo acá, pero es el efecto embudo que les había mencionado anteriormente. Entonces, un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, va a uno particular, va a un hecho, analiza los datos que obtuvo, saca conclusiones y posteriormente entrevista a otra persona, analiza la información y revisa sus resultados y conclusiones del mismo modo. Efectúa y analiza más entrevistas para poder comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva general, como lo vemos acá. Así pues, el investigador cualitativo utiliza diferentes técnicas, utiliza focus group, hace entrevistas, genera pues un encuentro con el otro o se va a la información, al hecho fáctico para obtener una observación no estructurada porque no ha diseñado ningún experimento, hace unas entrevistas abiertas, revisa documentos, discute en grupo, evalúa experiencias personales, historias, entre otras cosas, con grupos y comunidades, para entonces empezar a generalizar un concepto o una teoría como lo vemos acá en el enfoque cualitativo. ¿Sí? Pasamos de lo particular a lo general. En el enfoque cualitativo, pues se busca principalmente la dispersión, expansión de los datos. ¿Sí? Vuelvo e insisto, recuerden que vamos de lo particular a lo general y en el enfoque cuantitativo, pues vamos a encontrar acá, lo voy a poner en rojo, vamos a partir de muchas teorías y demás, vamos a detallar lo que es el efecto embudo, ¿cierto? En el efecto embudo, entonces vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Medir con precisión variables de estudio, tener un foco, porque ese foco entonces nos va a permitir definir esas teorías. ¿Sí? Este versus este. Se fundamenta primordialmente en sí mismo, en el cuantitativo utilizamos para consolidar las creencias a partir de fenómenos formuladas de manera lógica en una teoría o en un esquema teórico y establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Y en el cualitativo, pues el investigador quiere formar creencias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicamente o un proceso particular. Ahora bien, en el enfoque seguimos con el enfoque cualitativo, entonces encontramos que
buscamos principalmente la dispersión y expansión de los datos de información, mientras que en el enfoque cuantitativo queremos acotar, queremos cerrar, queremos delimitar intencionalmente la información para medir con precisión esas variables de estudio, tener un foco común, ¿sí? No estoy disperso por ahí. ¿Cuál es el foco de tu vida? El foco de mi vida es ser astrónomo, ser agrónomo, ser investigador, ser doctor, ser futbolista, ser, bueno, un montón de algo que los enfoca a estar aquí y que quieren desarrollar. Entonces, pues, en el enfoque cuantitativo se basa en investigaciones previas. Sin embargo, en el enfoque cualitativo se fundamenta en sí mismo, en la percepción que tiene alguien frente a sí. En el enfoque cuantitativo utilizamos para consolidar creencias formuladas de manera lógica, una teoría, un esquema teórico, y establecer con exactitud los patrones de comportamiento de alguna población. En cambio, en el cualitativo, el investigador forma creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular, ¿cierto? A partir de algo que yo revisé, que consulté, que experimenté o que estudié o que estuve en el campo de estudio, pues yo empiezo a generalizar una teoría. Entonces, pues vamos a ver que hay unas diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. ¿Listo? Entonces, chicos, revisemos en el capítulo inicial del libro de Roberto Hernández Sampieri y los coautores que hay unas diferencias marcadas entre el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación. Muy importante, ¿cierto? Para poder seguir trabajando en lo que es nuestro proceso de investigación. Finalmente, nuestro fin es la generación de una teoría, sea por el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. Muy importante para que ustedes, pues, les invito, les insto para que tengan sus propias acepciones y estudios frente al enfoque cuantitativo y cualitativo del proceso de la investigación. Y aquí pues tenemos más el tema del paralelo frente a lo uno y frente a lo otro, ¿sí? Cómo se define una población en el enfoque cuantitativo, cómo se define una población en el enfoque cualitativo, cómo definimos la muestra bajo el uno o el otro, los datos, los tipos de datos, la recolección de los datos, los participantes que van a ser participantes activos de mi diseño e investigación, las características, entre unas temáticas muy importantes. Y hay unos ejemplos que se irán a desarrollar para nosotros tener una percepción frente a ello, ¿sí? Entre eso, pues, los invito a que leamos y en nuestra próxima sesión haremos un foro y haremos una discusión, un debate frente a un tema, a un caso particular que se encuentra acá en el ejemplo del capítulo 1 del libro, en el cual y también tendría muchos ejemplos y espero que ustedes tengan muchos ejemplos. Interiorícense ustedes en los ejemplos o en los casos de esto cómo se aplica o esto por qué es importante, cuál sería una investigación, un enfoque cuantitativo para mí o cuál sería un enfoque cualitativo para mí. Hágase esa pregunta para que nosotros podamos hacer un rico debate y poder seguir analizando pues todo esto, lo que es el bonito, la bonita pues vocación de lo que es la gestión de investigación y generación del conocimiento. Entonces, los invito a que leamos el primer capítulo, el ejemplo del libro de Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, y encontrarán pues todos estos temas importantes. Y también el dilema de la fiesta. Iremos a hablar un poco del dilema de la fiesta, porque es importante, realmente esto nos va a aterrizar mucho frente a lo otro. Porque a partir de ahí pues iremos a hablar sobre
la idea de investigación y hablaremos unos temas más en detalle. ¿Listo? Entonces, quiero cerrar este primer apartado del capítulo de los enfoques de investigación. Pues, quiero que lo tengan muy claro, lo tengan muy presente para que hagamos una discusión muy interesante y a partir de allí podamos ir definiendo pues, los objetivos de nuestro proyecto de investigación y de la metodología de la investigación de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, quiero agradecerles pues por su, eh, por su atención. Los insto a que empecemos a leer el capítulo 1 y en la próxima sesión seguiremos abordando todas estas temáticas. Muchas gracias una vez más y nos veremos en una próxima sesión.